Una de las partes que tienes que hacer es innovar. Yo creo que, de hecho, hay una gráfica de Guy Kawasaki que dice que hay dos ejes muy importantes que te representan como el 80% del éxito de una empresa, ¿no? Uno de los ejes es la necesidad. Imagínense que este es el eje de la necesidad. Y el otro de los ejes es la diferenciación o la innovación. Una empresa típicamente tiene muy alta necesidad, ropa, agua, etcétera, y tiene poca diferenciación. Cuando tú tienes, imagínense una botella de agua, ¿no? Una botella de agua como cualquiera, bueno, todo el mundo necesita tomar agua, entonces la necesidad es alta, pero la diferenciación entre las botellas de agua en realidad es mínima, ¿no? Unas dicen que son de manantial, unas dicen que son de montaña, la verdad es que todas son aguas, ¿no? Si tú compites, entonces imagínense una gráfica donde aquí tienes el eje de diferenciación y aquí tienes el eje de necesidad. Si tú estás aquí abajo, es decir, alta necesidad y baja diferenciación, muy probablemente vas a acabar compitiendo por precio, o muy probablemente vas a acabar compitiendo por mercadotecnia, qué tanto gastas en mercadotecnia, y ese típicamente para una empresa que está empezando son cosas que la matan, ¿no? El tener una guerra de precios o tener que gastar mucho en publicidad. Ahora imagínense el otro lado, ¿no? Una empresa que está acá, que tiene una altísima diferenciación, digamos, eres el único que hace esto, pero que nadie necesita. Eso se llama estúpido, ¿no? Y bueno, no quieres estar acá. Entonces, a donde quieres estar es acá. O sea, una empresa lo más posible, digamos, arriba a la derecha, ¿no? Una empresa que tenga diferenciación y que tenga que la gente necesite, y mientras más estés de este lado, más probable es que sea el éxito de la empresa. Lo demás ya es ejecución. Muchas gracias por su respuesta. Queremos preguntarle a Dan, tú que estás involucrado en el consejo de varias empresas exitosas, eres miembro activo de NAFIN y gran colaborador como asesor dentro y fuera de la comunidad. Como inversionista, ¿qué nos podrías aconsejar? ¿Qué le podrías decir a toda esta gente que tiene un proyecto, quiere acercarse con la persona que va a invertir en él, pero no sabe cómo, no sabe qué enseñar, ¿no? Todas estas técnicas, si nos las pudieras comentar. Con mucho gusto. Bueno, primero, felicidades porque el haber logrado que venga un número de gente importante a este tema de emprender es fundamental. Este es una época que el tema del emprendimiento se ha vuelto fundamental para lo que es el poder salir adelante como comunidad, como país, etc. Inclusive los países están clasificados en tres tipos: los que están enfocados al tema de recursos, explotar recursos, los que explotan eficiencias y los que hacen innovación. Y los que hacen innovación son los que llevan la vanguardia hoy en día dentro de los países. Entonces, qué bueno y que cada vez haya más personas que estén interesadas en poder emprender. Ahora, para poder emprender, lo primero es entender claramente las tendencias que hay en aquello en lo que a ti te interesa. El proyecto que tienes que entender si hay una tendencia, cuáles son, y ya. Sobre eso tú tienes que definir si tienes alguna idea disruptiva, qué vas a hacer diferente que lo tradicional. El simplemente hacer lo mismo que hacen todos los demás es garantía de poco éxito, ¿no? Después de esto tienes que llegar a entender cuál es el producto que viene a cubrir lo que hacía Marcos, el tema de que es suficientemente diferenciado y que el mercado lo quiere aceptar. Entonces, si logras hacer eso, ya vas por buen camino. Ahora, ¿qué buscan los inversionistas cuando se presentan? Quieren productos diferenciados, quieren que sea patentable o que de alguna manera puedas asegurar la marca, que sea escalable. Nosotros nos encontramos en NAFIN y en muchos de los consejos en los que estoy, con muchos jóvenes que traen varios proyectos que pueden ser interesantes, pero no pueden escalar. Los proyectos que no pueden escalar son proyectos que no les interesan a los inversionistas, ¿no? Un proyecto que no puede, de hecho se describe lo que se llama el hockey stick, la curva de crecimiento de una empresa que tiene que innovar, tiene que ser una especie como de hockey. Al principio siempre hay una inversión, etcétera, y no recibe los ingresos, y después empieza a haber un crecimiento acelerado, y eso es lo que les interesa a los inversionistas.
Después algo fundamental es el emprendedor mismo. Nosotros, yo tengo la fortuna de estar en algunos de estos clubes, tipo Shark Tank o Garden Day, y muchas veces vienen buenos proyectos, pero el emprendedor viene sin energía, sin ganas, sin pasión, y eso, de plano, la gente que estamos en este tipo de comités no te da la confianza de invertirle, ¿no? Entonces es fundamental el ver ese tipo de cosas del emprendedor, ¿no? Y finalmente, seriedad. Hay un emprendedor, esperas que un emprendedor no tiene que pensar que esto es un empleo. El emprendedor, es su pasión, es un sueño y tiene que luchar por él. Si alguien que cree que va a emprender trabajando 9 to 5 y haciendo simplemente como me voy todos los días a mi casa y tranquilo, etcétera, no es. El emprendedor tiene que estar dispuesto a apostar, a soñar, a tener muchos obstáculos, a veces a tener fracasos, y bueno, cuando confluye todo eso, cuando todo eso se conjuga, entonces el dinero nunca es problema. El dinero hoy en día, hay recursos para los proyectos impresionantes en todos lados, tanto en clubes como en fondos, perdón, en clubes como en fondos, hay un montón de dinero disponible para buenos proyectos. José, tú eres quizá uno de los más grandes emprendedores. Has creado media docena de compañías, promoviendo tus propias ideas y has cosechado grandes éxitos. Queremos que nos platiques cómo es que una persona que supo desarrollar una habilidad, de repente se ve innovando en diferentes industrias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber asistido a este evento. Estamos muy contentos de contar con su participación. Y bueno, yo tengo que confesarles que no ha sido nada fácil. Ser emprendedor no es nada fácil. Hay que saber que van a haber muchos, vamos a tener que hacer muchos sacrificios, salirnos de una zona de confort, como estaba comentando Dan, atrevernos a hacer algo diferente. Yo creo que una de las partes más importantes es que tenemos que entender que no todos podemos ser emprendedores. Y ser emprendedores como parte de un proceso natural que nos va jalando para cambiar algo que sabemos que definitivamente no está bien. Y bueno, tristemente me ha tocado ver cómo muchos de nosotros estamos volteando a ver cómo actuar en contra del sistema en vez de cómo buscar la manera de beneficiarnos de lo que como estamos comentando, ¿no? Hay mucho apoyo para emprender. Y definitivamente es algo que tenemos que seguir, porque de lo contrario, si ustedes están buscando nada más la manera de cómo hacer dinero rápido, pues es algo que difícilmente va a suceder. Yo siempre aconsejo que busquen algo que realmente les apasione, que les guste y que sigan su camino. Definitivamente yo creo que lo que me ha motivado a estar en diferentes industrias, de repente me veo haciendo empresas de alta tecnología o empresas de alto impacto que son totalmente distintas, me he dado cuenta que todos han tenido un factor muy en común y ha sido traer soluciones a los problemas que tenemos todos, que sean simples, que sean fáciles de digerir y que la gente esté deseosa o necesitada de estas soluciones. Y para mí esa transición ha sido muy padre, porque me he dado cuenta que simplemente no me pesa hacerlo. Entonces de repente me veo trabajando en una empresa y que me sobra tanto tiempo que puedo dedicarle tiempo a esta empresa y abrir una nueva empresa y seguir creando soluciones. Y bueno, básicamente estar en la industria que esté no me importa, porque al final de cuentas sé que estoy creando una especie de legado que el día de mañana me gustaría dejar, y por eso lo estoy haciendo, porque yo me automotivo a hacer cosas que realmente sean funcionales y que el día de mañana pueda estar convencido que estoy haciendo una gran diferencia en el mundo. Muchas gracias. Quiero dar un poco de dinamismo al panel, aprovechar que están ustedes aquí, aprovechando también que es un evento para la gente de la comunidad. Ahorita habrá tiempo para preguntas. ¿Qué opinan del judío como emprendedor? ¿Cómo ven fuera de la comunidad judía, estando fuera en fondos de NAFIN, en aceleradoras, como emprendedor serial? ¿Cómo ven la sangre o cómo ven el impulso que tenemos? A ver si pueden aportar un poquito al respecto. Bueno, yo sí tengo que decir que tenemos que cambiar ese chip y esa mentalidad de dejar de ser autoempleados o empleados. No quiere decir que sea malo,
pero lo que sí es que hay otras alternativas que son mucho mejores, y esas son ser dueños de nuestros propios negocios. Hoy en día estamos viendo que hay muchos chavos que no se están queriendo ni siquiera casar, porque están viendo que los gastos de vida que estamos enfrentando son realmente muy elevados. Vivir en una comunidad como la que nosotros vivimos, con el nivel de gasto que nosotros estamos teniendo para vivir cómodamente, o por lo menos, más o menos, mantener el estilo de vida que nuestros padres y nuestros abuelos nos dieron, realmente es muy complicado. Y eso es lo que queremos hacer, porque dentro de poco, si no es que ya está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que va a venir gente de China, va a venir gente de India, que van a empezar a ocupar las plazas que gente que tenía 10 años de empleado, pues simplemente están dispuestos a hacerlo por menos dinero, hacerlo más rápido, hacerlo mucho mejor. Y es más, estamos compitiendo con gente que ni siquiera está hablando nuestro propio idioma. No sé si quieran comentar algo al respecto. O sea, el judío por naturaleza es emprendedor, es un pueblo nomádico que ha tenido que trabajar en todos los países, y como muchos pueblos nomádicos, pues ha tenido que trabajar más duro que los demás, y en ese sentido creo que somos muy emprendedores. A través del tiempo y a través de la comodidad, la comodidad que hemos generado, yo creo que se ha ido perdiendo un poco esa pasión por el trabajo y esa pasión por innovar, y nos hemos acomodado un poco. Y creo que como comunidad es un error el acomodarte en los éxitos del pasado, y creo que tenemos que reanudar esto y seguir siendo un pueblo emprendedor. Somos un pueblo no solo emprendedor, somos un pueblo bastante culto, educado, conocedor del mundo, todos tenemos historias diferentes y las compartimos. O sea, creo que tenemos muchas ventajas en cuanto a emprendimiento en general, ¿no? Pero creo que nos falta el querer hacerlo. Yo coincido, de hecho es increíble, en el ecosistema mundial de emprendedores siempre hay judíos que están liderándolos, inclusive aquellos que son, por ejemplo, el líder del ecosistema emprendedor en Estados Unidos es un cuate que es judío, y que ha definido mucho de las teorías que hoy en día de la parte para emprender. Creo que el judío en sí tiene la característica, en México, coincido con Marcos, quizá la comodidad, etcétera, ha hecho que no haya salido a buscar emprender, pero no nada más el judío. México tiene una de las tasas más bajas de emprendedurismo a nivel, inclusive a nivel Latinoamérica, está muy por encima de nosotros, Chile, Argentina, Perú, etcétera, en la parte de emprender. Creo que en México hemos tenido una vida relativamente sencilla, no diría que no nos ha dado el estímulo del justo medio, que es algo que sea suficientemente retador para intentar vencerlo, pero algo que sea fácil para poder tratar de vencerlo. Entonces, creo que los tiempos han cambiado, que la globalización hoy en día nos puso en una situación diferente, y yo cada vez me encuentro más gente de la comunidad que está buscando emprender, pero tiene que ver con una cultura para la que fuimos inclusive educados en las escuelas. Las escuelas no tenían esquemas y programas para emprender, ¿sí? Y nos tardamos en empezar con todo esto en las escuelas. Hoy en día el ecosistema tiene que estar conectado. De las escuelas hay que generar esa inquietud por emprender, esa posibilidad de que hoy en día, para poder lograr inclusive algún beneficios económicos de otros niveles, etcétera, la única forma es emprendiendo, difícilmente será a través de un empleo. Entonces, en conclusión, creo que está el del DNA, pero por otro lado hay que detonar, y hoy en día las condiciones están empezando a armar para que efectivamente se empiece a detonar todo ese proceso. Gracias. Voy a pasar a hacer, quien tenga preguntas, hacemos una ronda de preguntas. Siempre ha habido cuando uno tiene una idea y la está empezando a desarrollar y va uno a buscar personas que le puedan ayudar de aquí o allá, ¿cómo puede uno plantear la idea, vamos a decirlo, para que no se la roben? O sea, si uno hizo un estudio y dice, bueno, esto sí funciona, y vengo y te platico, mira, esto te va a dejar, no sé, 1000% diario, cosas de ese estilo, y la idea es así, lo que quiero hacer es esto, ¿cómo se puede proteger o qué hay como para que puedas plantear tu idea, pero que no te la roben mañana porque tú tienes más recursos que yo para hacerlo? A ver, primero, si ya tienes la idea y es una idea clara, etcétera, existen los medios de protección tanto de patentes como de derechos de autor que de alguna manera protegen todo esto. Segundo, una idea hoy en día ya no es suficiente para hacer un proyecto. Una idea, hay cientos de ideas que están por ahí, pero hay que
darles forma a las ideas, hay que hacer un plan de negocio, hay que entenderlo, etc. Y para eso hay gente seria, instituciones serias que te ayudan a darle cierto orden y cierta estructura a esa idea, y que de ahí, inclusive aprovecho para decir, por ejemplo, Activa, dentro de la comunidad, tiene un grupo que se dedica a eso, a ayudarte a poner un poco, a hacer un plan, porque cuando tienes una idea y no sabes cómo aterrizarlo, te acercas y tiene un grupo serio que te ayuda a poner las ideas en orden. Ahora, cuando ya la tienes, hay que, a veces tiene cierto costo, aunque también hay varios apoyos gubernamentales para poder patentar o para poder ponerle derechos de autor a tus ideas. Bueno, yo coincido completamente, o sea, si lo único que tienes es una idea... no es mi caso, pero... No, en general, no me refiero a ti. Si lo único que tienen es una idea, no es suficiente para que tengan un negocio exitoso, ¿no? Yo creo que, de hecho hay una regla, los inversionistas dicen que si tienes una idea y te da miedo que te la roben, no tienes nada, ¿no? O sea, el chiste es tener algo que ya no sea robable. Pero sí, como comentaban, digo, en México, les voy a dar una idea, en México en 2008 habían 2 fondos de inversión, 2. En el 2012 habían 14 fondos de inversión, en el 2013 se generaron 18 fondos de inversión nuevos y este año se van a generar 30 más. Entonces, el capital para invertir en proyectos está creciendo en México de manera descomunal y creo que es un muy buen momento para aprovecharlo, ¿no? Bueno, también tienes que saber que tienes que validar tu idea. Las ideas en la cabeza simplemente no sirven para nada, tienes que aterrizarla y poderla transmitir a la gente y que te puedan entender. Y eso también lleva un cierto proceso. Nadie te va a comprar una idea tal como tal, tienes que hacerla que sea lucrativa, que sea capaz de generar ingresos o de crear empleos, o en fin. Pero yo sí te recomendaría, o a las personas que tengan esa inquietud, que tengan una buena idea, es que busquen a alguien con quien puedan ustedes validarla. Es muy importante transmitirla. Muchas veces creemos que si la dejo ahí, pues ahí va a estar siempre. Pero somos en el mundo más de 7,000 millones de personas. Y si a ustedes se les está ocurriendo la brillante idea saliendo de la regadera, pues es muy posible que alguien más del otro lado del mundo ya lo esté empezando. Entonces, protéjanla, está muy bien, pero valídenla. Y háganle caso a sus instintos, no tengan miedo a esa vocecita que les dice, estás loco, lo que tú quieres hacer, pues no va a jalar, o ese vecino que te dice, no, chavo, eso no va, eso ya, así no se hacen las cosas, se hacen de esta manera. Entonces hay que arriesgarse de repente, hay que atreverse a experimentar. Muchos de los que están acá ya saben cuál es el camino, hay otros que no tienen nada que perder, que a lo mejor todavía tienen en su casa comida caliente, coche y demás, que pueden aventarse el tiro y ver qué pasa. Y créanme, los señores, ser emprendedor vale mucho la pena. Hay una regla también que vale mucho la pena mencionar, es que cuando uno es emprendedor y se dedica en cuerpo y alma durante 4 años, bien trabajados, es capaz de generar la misma riqueza que un empleado que no lograría a lo mejor durante 40 años. Entonces, pregúntense a ustedes si su idea es capaz de ser tan buena como para llevarla al siguiente nivel, y pregúntense también cuál es su meta, por qué realmente están queriendo emprender con esa idea, qué los jala a hacerlo, simplemente dinero, o simplemente, o sea, si tienen una meta profesional, tienen una meta personal, qué es lo que les jala a hacerlo, y simplemente éntrenle. Es lo que estamos buscando. Pero cuidado, emprender no es para todo el mundo. O sea, tienes que tener una personalidad especial, tienes que ser una persona optimista, tienes que ser una persona que sepa improvisar, y tienes que ser una persona que sea persistente. O sea, no cualquier persona puede emprender, no es un camino fácil. Algunos de nosotros que hemos emprendido también hemos volteado a ver cómo nuestros cuates que se emplearon crecieron muchísimo, y nosotros seguimos emprendiendo a veces buscando cómo ganarles, ¿no? También tiene sus bemoles. Gracias, aquí hay otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Francisco Franco, muchas gracias por todos sus consejos, muy de toda. Yo quisiera preguntar, ahorita que están diciendo, en el sentido de empresas familiares, ¿no? De repente, por ejemplo, mi padre es médico, yo soy médico, entonces 30 años de experiencia, y lo que dice sí me queda muy claro, que de repente fue poco a poquito, de repente empezó a crecer todo. Yo ahorita tengo ese punto en que me gustaría saber
¿a dónde echarían, como dicen, todos los huevos de la canasta? ¿A dónde lo echarían? Porque estamos hablando de publicidad, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de... Obviamente lo tenemos que hacer muy bien, sabemos que lo sabemos hacer muy bien, pero queremos hacer una empresa grande, queremos trascender, queremos ir como el milagro, nosotros queremos hacer un milagro de lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener esa parte que ustedes creo que son expertos? Muchas gracias. O sea, si entendí bien la pregunta, tener una empresa médica que está lista para dar el siguiente paso y crecer. Y lo que estás preguntando es en dónde echarle leña al fuego para que crezca. Exacto. Lo que pasa es que eso depende mucho de la situación de la empresa y de lo que hace. O sea, tienes que hacer un análisis, ¿no? No hay una fórmula mágica, digamos. Yo creo que depende de la empresa, depende del entorno, depende de los clientes, depende de dónde veas la oportunidad. Lo primero que te aconsejaría, especialmente en una empresa familiar, y esto es bien importante, y esto es algo que creo que todos deberían hacer, es tener un buen gobierno corporativo, ¿no? Que tengas personas en tu consejo de administración que no sea nada más la familia, porque a veces tiende uno a cegarse un poco ante el camino de enfrente porque el papá o el abuelo o los hermanos dicen una cosa y no están tomando en consideración quizá todo el entorno, ¿no? Entonces quizá lo primero que deberías de hacer es el meter dentro de tu consejo de administración un par de personas externas, especialistas en ciertos temas, en donde crees que haya una oportunidad y ellos y ustedes juntos podrían quizá descubrir hacia dónde crecer la empresa, ¿no? Gracias. A ver, yo creo que lo primero que tienes que hacer es validar la idea y asegurar que la idea, el mercado, porque a veces nosotros creemos que podemos tener la idea más maravillosa del mundo y no forzosamente el mercado lo avala. Hay una historia por ahí de alguien que dijo que voy a hacer albóndigas dulces, está diferenciado, es no sé qué, todo lo demás, pero si el mercado no le interesa, seguramente, y es más, efectivamente sucedió y fracasó rotundamente, ¿no? Entonces, lo primero es validar la idea. Después, hay un recurso muy barato y muy útil que se llama los mentores. Hay muchas organizaciones que tienen gente que ya ha cursado este tipo de procesos en todas sus etapas y que en forma muchas veces de pro bono, en forma desinteresada, está dispuesta a ayudar a los jóvenes para que transiten por todo este complicado proceso. Entonces, tanto puedes acercarte a compañías como Endeavor, a fondos, a Activa, a diferentes lugares que tienen a ese tipo de personas que son mentores y que te van a ayudar a ponerle un poco de orden. Y además también hay una serie de metodologías que te ayuden a autodiagnosticar en dónde estás parado, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y en qué momento estás, porque tú tienes que definir una estrategia que dependiendo de aquellos recursos que tengas, aquellas fortalezas que tengas y momentos históricos en los que estás. No hay una receta totalmente abierta, pero eso lo construyes con esos consejeros independientes, con mentores y con si hay herramientas que te permiten entender en dónde estás parado. ¿Requieres dinero? A lo mejor no requieres dinero. Entonces, si requieres dinero, tienes que definir a quién ir. Vas, digamos que recorriendo el camino, pero no es un camino que ya esté trazado, que sea siempre igual para todos. Cada quien lo va tomando con diferente lugar. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Hola, soy Nicolás Trotman. Me gustaría saber cuáles son sus motivaciones y qué nos recomiendan también para buscar ese tipo de motivaciones, para poder innovar y estar en la vanguardia. Bueno, a mí definitivamente me mueve imaginarme un mundo totalmente distinto, tratarlo de mejorar y de promover soluciones que realmente sean efectivas. Me gusta la idea de pensar que lo puedo cambiar. Definitivamente no todos podemos ser emprendedores, pero sí, si tienes esa visión de hacer algo distinto, que se va a usar, que va a trascender, ese definitivamente es el momento. A mí la verdad es que no me gusta ser empleado, ¿no? Tengo problemas con la autoridad. Y por eso empecé a emprender hace muchos años. Me gustó ser dueño de mis éxitos y ser dueño de mis fracasos, que también he tenido muchos, ¿no? Y eso es lo que inicialmente me motivó. Hoy, la verdad, lo que me motiva es que veo en México un momento trascendental, ¿no? Creo que México hoy, como país, estamos a punto de cambiar
una economía basada en eficiencia, en manufactura, en maquila, a una economía basada en conocimiento, en innovación, en alto valor agregado, ¿no? En donde realmente los mexicanos dejamos de vender mano de obra barata y empezamos realmente a innovar y a competir en el mundo, ¿no? Y crear un México mejor. Y creo que me he dado cuenta de eso en los últimos años, y eso es lo que hoy me motiva, ¿no? Mi motivación inicial quizá no era tan inspiradora. A ver, yo creo que primero, una de las motivaciones es el emprender por el orgullo de decir esto que hoy en día trascendió y está funcionando y es exitoso, fue una idea que yo empecé, y entonces eso siempre da satisfacción. Hay gente que así le gusta vivir cuestionando todo el tiempo si hay alguna mejor manera de hacer las cosas. Muchos de los mejores emprendedores son los que siempre están cuestionando si no se puede hacer diferente, y así surgen los Dells, y así surgen los Michael Dells, y muchos de los emprendedores exitosos son gente que todo el tiempo está cuestionando y que dice: yo quiero poner mi huella en el mundo. Entonces, segundo, yo hoy en día estoy muy involucrado en el ecosistema para hacer crecer, para que más gente apueste por el tema de emprender. Y una de las cosas, creo que como país, como comunidad, si no apostamos, si no nos subimos a este tren, vamos a quedarnos muy rezagados. Se nos han ido muchos trenes, y este es un tren que está generando, no quiere decir que sea garantía de éxito. De hecho, el nivel de fracasos en el emprender, sí, es muy alto. Sí, echando a perder se emprende, sí, pero la verdad es que hay que hacerlo, hay que emprender, porque si no, hoy en día, inclusive, platicar el otro día con gente de un fondo europeo que le da dinero, le da recursos a CONACYT, y me dice: ¿sabes qué? Ya les voy a quitar parte de los recursos que estoy otorgando a CONACYT, porque veo que en México nada más se están dedicando a Research and Development, pero les falta la parte de innovación. Si no le empiezan a meter a innovación, les quito, ya era una fuente de recursos muy, muy atractiva, muy importante. Y entonces México hoy en día está transformándose, tenemos que hacerlo a mucha velocidad porque el mundo va a toda velocidad, pero la innovación se vuelve fundamental para tener mejores condiciones de vida para nosotros, para nuestros hijos, para que tener inclusive un país que sea mejor y que pueda competir. Este país merecería un mucho mejor destino que el que tiene todo, y sin embargo no hemos sido capaces de transitar hacia ser un país con gran éxito, y eso debe estar en manos de gente capaz de transformar las cosas, como son los emprendedores. Hicieron una pregunta mientras estaba allá atrás que me pareció interesante, y era, bueno, si el emprendedor fracasa, pero ¿cómo saber cuándo parar? ¿No? Esa determinación, ¿cómo saber cuándo pararla o no pararla nunca? Me pareció una pregunta interesante y me gustaría ver si... No me lo parece. Es muy difícil. O sea, decimos que una cosa es persistencia y otra cosa es obstinación, ¿no? Hay que ser persistente, pero hay que saber perder también. O sea, a mí hay una frase que me encanta que dice que pierdas, pero no pierdas la lección, ¿no? Eso es muy importante. Pero no, de nuevo no. O sea, siento no poderles dar una pieza de sabiduría que les diga: mira, aquí deja de emprender. Yo creo que lo tienes que sentir, tienes que seguir tu instinto, tienes que ver cuando ya de plano, imagínate como varias puertas abiertas y pues ya se cerraron todas las puertas, ya aprende a perder, ¿no? Yo no sé qué es. Bueno, sí, definitivamente, si ya pasaste demasiado tiempo tratando de desarrollar y convencer a alguien de que lo que haces es bueno y nomás no hay nadie que le entre contigo, pues entonces a lo mejor es un indicador de que hay algo que no está bien. A lo mejor puede ser un problema de que no estás diferenciado, que no estás bien enfocado, o que ya te cegaste. Pero bueno, no importa, de todas maneras, si tú crees en lo que estás haciendo y tú estás convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto, valídalo, agarra a los mentores. Hay mucha gente como nosotros que somos felices de que nos llegues a tomar un café y nos exprimas hasta donde sea posible. Bueno, yo me incluyo como la parte fancy de la parte del emprendurismo, pero por ejemplo Dan, Jorge, que no pudo estar con nosotros, Marcus, entre miles de otras personas que no cobramos un centavo por estas asesorías, y inclusive yo he tenido que validar mis propias ideas. Estuve la semana pasada con Marcus, también estuve hace un par de días un par de semanas con Dan, validando una de mis empresas, porque les decía, es que necesito saber si ya caí en la necedad o estoy en la perseverancia. No sé si el mercado está lo suficientemente maduro para lo que yo estoy haciendo, o simplemente no hay mercado y me estoy haciendo yo en la cabeza modelos mentales que nunca van a suceder. Entonces, señores, validen sus ideas, sigan sus instintos,
Realmente de verdad vale mucho la pena ser emprendedor. No es para todos, pero está muy bien recompensado. Y bueno, pues es lo que yo les digo. Me llamo Ariel Lorenbaum. Una pregunta, bueno, de hecho son dos preguntas. Hablabas, Marcos, de que es un buen momento en México. ¿Sientes que México está pasando por un buen momento? ¿Ustedes piensan, o en su experiencia, creen que se puede ser un emprendedor exitoso siendo 100% honesto, o siendo una persona honesta que no evade impuestos, que no, o sea, parece que muchas veces cuando sale una idea, cuando alguien empieza a pensar en cómo validarla y cómo echarla para adelante, piensa también, voy a llegar un momento en que me voy a atorar, y a lo mejor voy a tener que aceitar gente, a lo mejor mis contactos, y a lo mejor esto, es decir, si de veras creen que siendo una persona honesta se puede tener el éxito, y si no ven luego muchas veces como que negro frente a sus ojos, que a lo mejor muchos de nosotros lo sentimos cuando se nos ocurre empezar un proceso de cualquier tipo. Déjame primero preguntarle al fotógrafo si está grabando esto con sonido. Que le pague. Mira, es una pregunta súper interesante. Yo creo que sin duda se puede hacer un negocio honesto y ser muy exitoso, pero también creo que tienes que vivir en un entorno honesto para hacer eso, ¿no? Y creo que en México muchas veces casi se nos obliga a hacer algún tipo de tranza, ¿no? Inclusive, digo, la frase esta de que no tranza no avanza, y a veces tienes que evadir. Yo creo que tienes que tener mucho cuidado con lo que haces. Yo creo que tienes que hacer cosas dentro del marco de la ley, sin romper ninguna regla, pero sí a veces tienes que improvisar. Esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que sí puedes, sin lugar a dudas, ser honesto y hacer un negocio bien, y hacer un negocio sin hacerle daño a nadie. No creo que la única manera de hacerse millonario en México es haciendo daño, pero creo que también, o sea, siendo totalmente transparente, pues falta en México un marco legal que nos ayude también a lograr eso, ¿no? Y que lo haga más fácil. Y en cuanto a ver la luz negra, a mí me encanta esta frase, dice que el emprendedor cuando ve una luz blanca, que por lo general es un tren que viene hacia ti, ¿no? Que no corras hacia ella, pero... A ver, yo creo que primero tenemos que quitarnos la idea de que nuestro mercado, nuestro entorno es solo México. El emprendedor, hoy en día el mundo se acaban las barreras y hoy en día eres un emprendedor global y tienes que apostar globalmente. Segundo, creo que en México, efectivamente, a pesar de todos los esquemas de corrupción que hay, nada resiste una buena idea. Cuando hay una idea que realmente soluciona algo, que tiene valor, al final de cuentas va a trascender. Cuando lo que quieres es hacer un negocio como el que todo el mundo hace, seguramente sí ese va a poder crecer más si tiene más, o sea, el que más tranza, el que más hace. Pero si tú tienes una idea que es diferenciada, que ese es el espíritu del emprendedor, algo que sea valioso y que lo reconozca el entorno, no hay nada que lo pueda parar y puedes hacerte inmensamente rico. Inclusive te puedes ir fuera de este mercado e irte a otros lugares. Hoy en día es muy fácil, conozco varias empresas, varios emprendedores mexicanos que han empezado aquí y se han ido a otras latitudes, se han ido a Estados Unidos, etcétera, y han sido emprendedores exitosos y han vendido sus empresas con mucho éxito. Ana, quizás otra pregunta. Hola, ¿qué opinan de la tendencia de las redes sociales y toda la tecnología para hacer negocio? O sea, ¿cómo se puede sacar jugo a eso? A ver, yo creo que es una pregunta bien interesante porque las redes sociales están transformando todo. Sí, las redes sociales efectivamente se están volviendo un mecanismo de comunicación, ya no nada más personal, sino empresarial, donde se manejan ideas, se manejan muchas cosas. Entonces, ya hoy en día no puedes concebir el estar en algún negocio que no participes y no trabajes en una red social, salvo algún tipo de negocio. Entonces, las redes sociales lo que permiten básicamente, tras las redes sociales, lo que está es una comunicación muchos a muchos. Y eso llegó para quedarse. Va a seguir evolucionando, va a haber otro tipo de mecanismos, va a haber redes más avanzadas. Pero el tema de comunicación muchos a muchos es un tema fundamental para dar a conocer alguna idea, algún proyecto, para poder inclusive lograr financiamiento, para ver
hay ya proyectos en las redes donde tú puedes participar en diferentes partes del mundo con emprendedores que están en Singapur, con alguien que está en Inglaterra y tú estás aquí y estás trabajando en eso. Entonces las redes sociales se vuelven fundamentales. Hay que pasar al siguiente nivel, no es nada más el tema de Facebook para poner el dicho bonito de cada mañana, lo que sea, pero tiene que ir más allá que eso. Es un tema donde efectivamente sirva para comunicar tus ideas a muchas personas y recibir muchas iniciativas que tú recibirás. Hay tiempo, yo creo que para unas 3 preguntas más. Vamos a ver caras nuevas. Vamos a empezar al fondo y vamos para adelante. Buenas noches, Orly Maya. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando mi empresa o mi institución funciona y lo hace de una buena manera? Pero tengo ideas y quiero renovar y quiero reinventar. ¿Vale la pena arriesgarme? ¿Vale la pena ser emprendedora? ¿O mejor funciono como lo estoy haciendo de una manera exitosa? A ver, yo creo que no es opción, lo tienes que hacer. El que no innova, el que no emprende, el que no crece, decrece. Las empresas hoy en día, de las que estaban en las 500 de Fortune en los 90s, quedan menos del 20% de esas empresas. ¿Qué les pasó? Que eran negocios buenos, rentables, tranquilos, etcétera, pero se les fue la innovación, no se transformaron. Entonces, yo creo que todo el tiempo, es más, una parte importante de tu presupuesto lo tienes que dedicar a la parte de innovación. Inclusive innovación no es que estoy bañándome y se me ocurre una idea maravillosa. La innovación es un proceso formal que tienes dentro de las empresas y que todo el tiempo estás cuestionando si puedes hacer mejor las cosas. Entonces, recomendaciones, no es opción. Ojalá y pudieras quedarte y decir, qué rico, ya me quedé aquí por el resto de la vida y voy a tener un negocio rentable. Seguramente si no, te va a alcanzar, va a llegar alguien que haga eso que estás haciendo hoy en día mejor que tú y vas a estar fuera de lugar. Yo quiero ponerte un ejemplo un poquito más gráfico. Más o menos por ahí de 1999, cuando salió el primer StarTAC, el Motorola, el celular que seguramente todos tuvimos. Llegó este celular a revolucionarnos, era delgadito, era muy bonito, era no pesaba nada. Y de repente, pues todo el mundo ya lo traía y costaba un billetote. Y estábamos muy contentos con él. Pero de repente llegó y dejó de innovar, se paró, como que no siguió trayendo cosas diferentes o nuevas. La gente se aburrió de este celular y esa oportunidad la aprovechó Nokia, que dijo, ok, tú tendrás el celular pues, más delgadito, el que no pesa y lo que tú quieras, pero nosotros entonces ahora lo que vamos a hacer es Connecting People. Y para ir por ahí en el 2004 trajo su propuesta, en que era un celular que no era de tapa, era mucho más sencillo, era de colores, tenía gráficas y demás, tenía hasta viborita que estaba padrísimo. Y de repente toda la gente se movió de este famoso StarTAC a lo que era Nokia. Y estuvimos muy contentos hasta unos años cuando de repente volvió a pasar lo mismo, dejó de innovar y alguien más se puso las pilas. Este que se puso las pilas fue BlackBerry. Dijo, tú haces Connecting People, pero nosotros vamos a hacer los teléfonos inteligentes. Y trajo su modelo de BlackBerry que de repente ahora todo el mundo ya traía. ¿Por qué? Porque hacían algo distinto, traía el BBM, podíamos entrar al Facebook y poder hacer cierta interacción en internet entre algunas otras aplicaciones, gráficas, videos y demás. ¿Y qué pasó? La misma historia. Se detuvo la innovación, dejó de traer cosas distintas, perdió nuestra atención y eso es la gran deslealtad que nosotros tenemos hacia las marcas. Desgraciadamente, al perder este punto de referencia para nosotros, llegó alguien más que otra vez lo vuelve a tomar, puso atención en ese nicho del mercado. ¿Y quién fue? Pues iPhone. Llegó Apple con Steve Jobs, trajo su propuesta de este smartphone inteligente donde puedes bajar un mundo de aplicaciones, de hacer todo otro tipo de cosas totalmente distintas que ya un BlackBerry ya no te permite. Y ahorita estamos entre la guerra si sigue liderando el iPhone o va a ser Samsung, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas empresas, por ejemplo, BlackBerry, que dejó de innovar, ahorita es una empresa que está en serios problemas financieros, acaba de anunciar despidos por 4.500 empleados en todo el mundo, cerrando oficinas. ¿Y qué pasó? Era la mejor empresa en ese momento, entonces pues simplemente dejó de innovar.
Entonces, para tu caso en particular, si tienes una solución donde te vaya bien, donde tienes un punto estable y te quieres reinventar, está padrísimo. No dejes lo que tienes, por favor, porque si vas a apostar todo para un lado, pues pones en riesgo de que la otra parte en lo que te está yendo bien, pues también se descuide. Y contrata gente, apóyate en la gente que sabe más que tú. Hay que fortalecer en lo que ya somos buenos, porque de lo que no somos buenos, de nuestras debilidades, podemos contratar gente para que nos apoye. Ali Schwartzman, mucho gusto. Aparte de la fuente de motivación, aparte de lo que me motiva, ¿hay algún diálogo interno? ¿Hay algo en momentos de dificultad o de reto? ¿Hay algo que se diga el emprendedor o que se recomiende decir el emprendedor? ¿O alguna visualización que ustedes tienen en su mente? ¿O diálogo interno que entra en momentos de reto? Aparte de lo que les motiva, ¿qué se dicen para mantenerse motivados? Yo me paro todos los días diciendo qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer diferente, por qué me voy a parar el día de hoy, y yo me tengo que automotivar, porque si no lo hago simplemente me aburro. Mi truco es más bien hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Y pues me paro todos los días con muchas ganas de hacerlo porque me encanta. Y la verdad es que ese es a donde acabo, ¿no? Si todo sale mal y todo, bueno, me gusta hacerlo, entonces se me hace mucho más fácil. Yo creo que tocaste el punto justamente que define un emprendedor. El emprendedor es el que tiene la fuerza interna y su diálogo interno cuando las cosas, porque hay obstáculos todos los días, cada día aparecen obstáculos. El que no tiene la mentalidad de emprender es alguien que tira la toalla a el primer obstáculo. El que la tiene todo el tiempo, saca fuerzas de no sé dónde y dice, oye, mi proyecto, tengo una pasión por el proyecto. Les aseguro que en el proyecto de tequila de Moisés Dios, no todo fue miel sobre hojuelas. Yo creo que hubo varias partes en el proceso que son complicadas, pero cuando estás convencido, cuando tienes una pasión, cuando quieres impactar, eso es lo que te marca como emprendedor y es lo que te permite salir adelante. Como última pregunta. Sonia Marcochamer, en materia de turismo, ustedes que son los emprendedores sagaces y aventados, ¿creen que haya todavía algo por hacer, algo por innovar? En 1910, creo, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos dijo que ya no había nada más que inventar. En 1910. Seguro hay cosas nuevas. No siempre tienes que inventar algo, también a veces lo que haces es que cambias un modelo de negocio. Un ejemplo es Blockbuster, ¿no? Blockbuster pues, era el rey de las películas y de repente sale Netflix y Blockbuster ahora está tronado, ¿no? Y lo único que hicieron fue cambiar el modelo de negocio. En vez de ir a rentar una película, pagabas una mensualidad y te daban la película, ¿no? Entonces, creo que tienen que evolucionar. Yo creo que, por ejemplo, las agencias de viajes obviamente están tendiendo a morir porque pues, la gente ya no necesita una agencia de viajes, pero la especialización, por ejemplo, en viajes es algo que podría ser interesante. Las recomendaciones de viajes, hay muchos sitios, inclusive de turismo, que lo que hacen es que funcionan como redes sociales, ¿no? Los mismos usuarios recomendando diferentes lugares. O sea, todo esto son cosas que son nuevas, que son recientes. Y estoy seguro que hay mucho más por inventar. La manera de hacerlo, que creo que es la parte más interesante, es piensa en un problema que tengas, piensa en algo que no esté resuelto, en una necesidad que veas, en un problema que alguien tenga para viajar, ¿no? Y ahí hay una oportunidad, y hay miles de ellos. Como consumidores cada vez somos mucho más exigentes y somos mucho más sofisticados y estamos buscando constantemente experiencias distintas. Esa es una área de oportunidad siempre en cualquier industria. Me está tocando mentorear ahorita una empresa que se dedica a llevar gente a la sierra y a Oaxaca y a toda esa zona que está poco explotada, a hacer experiencias ambientalistas, por ejemplo, que están relacionadas con el ecoturismo, y está jalando maravillosamente. ¿Por qué? Porque antes simplemente no había eso. Entonces traen congresos, los ponen a plantar árboles o a hacer eventos de integración, y la gente sale maravillada. Entonces siempre se puede reinventar un producto, simplemente hay que buscar el enfoque distinto
y no repetirlo. Y si lo vas a repetir, entonces siempre que sea para mejorarlo. Y yo en particular creo que la industria del turismo es una de las industrias que más oportunidades tiene. Se pueden inventar una cantidad de cosas impresionantes. Inventar no quiere decir producto, quiere decir forma de comercializar, quiere decir metodología de hacer las cosas, de los procesos. Entonces, dice Arnold Hacks, que es uno de los gurús en MIT, que ya no hay industrias que estén comoditizadas, que eso es un cuento, que siempre hay la posibilidad de inventar y hacerlo diferente. Seguramente si hubieras preguntado a muchos de los tequileros cuando empezaban, es que, pues, ¿qué vas a hacer diferente con el tequila? Ya está todo inventado. Pues ahí llegaron y hicieron algo totalmente diferente y tuvieron mucho éxito. A lo mejor nada más un cambio, los del tequila el que se toma frío, que tradicional. Simplemente eso fue la única diferencia que le hicieron. Su tequila lo posicionaron haciéndolo muy frío, etcétera, y con esa pequeña variación tuvieron un incremento en ventas sorprendente. Y es más, se adueñaron de una categoría, ¿sí? Pero tuvieron la creatividad de que el tequila, que es un tequila que X, ¿sí?, no tenía ninguna otra característica diferenciadora, esa fue la que le pusieron. Entonces, bueno, imagínate, en el turismo hay todas. Inclusive tuve la oportunidad de ser juez en un evento de seleccionar los mejores emprendedores de Latinoamérica, y varios de los proyectos eran de la parte de turismo. Hoy en día que está el tema de Brasil, que viene el Mundial en Brasil, no sabes cuántos proyectos había de hacer la forma diferente de turismo para Brasil. Así que, por supuesto, que es una industria que admite grandes oportunidades. Quiero aprovechar, me voy a hacer una última pregunta, si me lo permiten. Aprovechando que ahorita dijiste, Dan, del sector de turismo, hay gente que quiere emprender, hay gente que dice, yo quiero ser emprendedor, y no saben en qué. ¿Vale la pena hacer estudios de mercado? ¿Vale la pena escoger algunos sectores estratégicos? ¿O simple y sencillamente vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿No? Es mi pregunta para los tres, para cerrar este tema. Yo haría dos cosas. Primero me fijaría en algo en donde vea un problema, ¿no? En donde vea una necesidad. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es de nuevo enfocarte en algo que sea tu pasión y que te guste hacer, ¿no? Y la mezcla de las dos para mí es la fórmula perfecta, ¿no? O sea, si haces algo que te gusta hacer, que tienes ganas de hacer y encuentras, en el caso de Tequila Milagro, pues encontró un nicho en donde se podían posicionar con la botella, con la imagen, por ejemplo, ¿no? O si encuentras un problema que no esté resuelto, o una necesidad que no esté atendida, o se te ocurre una manera de hacer mejor algo, creo que ese es el camino correcto, no más que hacer un estudio de mercado o algo así, o sea. Sí, totalmente de acuerdo. Busca algo que te apasione, que te guste y que además beneficie a mucha gente. O sea, siempre sí mantente alerta a las tendencias del mercado y súmalas con tu pasión. Si tú logras encontrar una tendencia y tu pasión de alguna manera resuelve algún problema de eso, seguramente vas a tener